Hace algunos meses, hermanos, circulaba ahí en las redes sociales un video de un actor, el cual se le cuestionaba sobre el siguiente tema: la motivación de los jóvenes al buscar un trabajo. Y para este actor, la premisa que debían tener estos jóvenes pues era adquirir experiencia, era abrirse paso, era desarrollarse en el ámbito que pues ellos querían ejercer. Esa era la premisa básica que debían de tener los jóvenes al buscar un trabajo. Sin embargo, al interactuar con los jóvenes, al charlar con ellos, se da cuenta que la premisa no era esta para ellos, sino que la premisa principal era el dinero. Y la primera pregunta que hacían, bueno, ¿y cuánto voy a ganar? Y la verdad, hermanos, es que esta mañana no voy a entrar en debate en cuanto a eso, pues quizás humanamente hablando, estas dos posturas podrían parecer legítimas. Sin embargo, escucha, a la luz de la palabra, tanto esta motivación de desarrollarse como esta motivación del dinero están incorrectas. A la luz de la palabra, tanto una como la otra postura están incorrectas. Y de hecho, no es el pasaje a tratar esta mañana, pero en Lucas 15 encontramos esta parábola del hijo pródigo, tú la recordarás, donde aquel hijo mayor está ahí sirviendo y podría decirse que era un joven serio, un joven callado, un joven respetuoso, un joven sumiso. Pero tú recordarás esa escena en Lucas 15, los últimos versículos, cuando el padre recibe a su hermano, al hijo menor, después de haber andado perdido. Este joven se enoja y salen a relucir sus verdaderas motivaciones. Y dice, tanto tiempo yo te he servido, tanto tiempo aquí yo he hecho y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Por qué te digo todo esto? Pues cuando llegamos a este pasaje en la carta a los Efesios, Pablo les está escribiendo a un grupo de hermanos y entre esos hermanos había muchos esclavos. Pues era en aquel entonces permitido, era bien visto, mucha gente tenía esclavos. De hecho, la mitad de Roma y 3/4 partes del Imperio Romano en todas las demás ciudades eran esclavos. Había muchos esclavos en la congregación a la que Pablo les está escribiendo. Como esclavos, pues no tenían derechos, de hecho eran tratados como un bien que se intercambia. Y Pablo les escribe a ellos, y esto, hermano, era algo inaudito porque pues iban a leer una carta en medio de la congregación y le iban a hablar a los esclavos y ellos ni siquiera figuraban. Era algo inaudito totalmente, no tenían derechos, no tenían participación, y Pablo les escribe a estos esclavos y les escribe a los amos porque saben que había una responsabilidad que cumplir primeramente ante Dios y una responsabilidad que cumplir ante los hombres. Y Pablo les dice a estos hermanos que debían obedecer a sus amos. Y así como en los versículos anteriores, en el versículo 1, Pablo les escribe a los hijos y les dice, pues obedeced. Ahora en otra área muy común de la vida en la iglesia, que era esta esclavitud, Pablo, hermano, va a brindar a estos hermanos de Efesios una perspectiva bíblica, una perspectiva correcta de cómo desarrollarse en el mundo quizás socioeconómico, en el mundo de la esclavitud. Pablo les debe decir a estos hermanos que son esclavos ahí en la iglesia de Éfeso cómo vivir como cristianos en un contexto socioeconómico que les podría llevar, escucha, al engaño, al resentimiento y a la malicia. Y es que como esclavos, ponte en su lugar a estos hermanos que les está escribiendo primeramente. No les está llamando a causar una revolución social y levantarse en armas contra sus amos y maltratarlos y demás. No. Lo que Pablo toca en el texto, y ahorita lo leímos y lo vamos a volver a leer en unos momentos, es: siervos, obedeced. Obedeced a vuestros amos terrenales. Pablo no está no está incitando una revolución social, sino que va a hacer un cambio desde dentro del corazón. Y les dice a estos amos, a estos esclavos, sujétense, y les habla a estos amos, traten con bien a sus esclavos, porque iba a causar un cambio desde adentro, transformando el corazón. Y más adelante, sí, la esclavitud iba a ser abolida cuando
se termina el Imperio Romano, pero lo que está pasando aquí es que Pablo quiere que estos hermanos vivan el Evangelio en esa relación en que se desenvuelven, transformando, en medio de este ambiente hostil, transformando las circunstancias desde adentro, desde adentro. Eso es lo que está llamando Pablo. Y en este pasaje, hermano, vamos a ver que Pablo da el mandato, obedecer, pero también el porqué del mandato. Deben obedecer, pero también les da las razones, la base, las motivaciones del mandato. Y es que quizás como esclavo, a los que Pablo está escribiendo primeramente, quizás como esclavo había en ellos cierto resentimiento, quizás había amargura, quizás había tristeza, a causa del trato de sus enemigos, de sus amos, perdón. Quizás estaban moviéndose por el engaño, quizás estaban moviéndose por la pereza. Y había ciertas motivaciones que se estaban generando en el corazón de estos hermanos que podrían no honrar ni a sus amos terrenales y mucho menos a sus amos celestial. Y como escuchamos en aquella parábola del hijo pródigo, tal vez sí obedecían y hacían, pero sus motivaciones al hacerlo eran incorrectas. Y tal vez lo hacían simplemente para satisfacer sus propios deseos, para su propio beneficio. Y sabe, hermano, hoy en día, quizás por la gracia de Dios no lidiamos con este contexto de esclavitud como en aquel entonces, pero la realidad es que hoy en día tenemos las mismas luchas para obedecer. Tenemos las mismas luchas para obedecer. No lidiamos en ese contexto de la esclavitud, pero como lo tocaba el pastor Miguel la semana pasada, ¿tienes padres? ¿Tienes autoridades ahí en tu trabajo o en otro ambiente? Y lidiamos con las mismas luchas para obedecer, porque el hombre normalmente tiende a desenvolver sus funciones, a desempeñar sus funciones en base a sus propias motivaciones y no a las de Dios. No a las de Dios. Y esa es una realidad. Muchas veces sí hacemos, obedecemos, pero nuestras motivaciones para hacerlo son otras. Y sin duda, este pasaje de Efesios del 5 al 9 nos presenta esta ilustración que aplica muy bien a la relación entre el empleado y el empleador. Pero no se limita solo a eso, sino que este pasaje aplica a toda persona que está bajo autoridad o que tú seas la autoridad. Hermanos, todos aquí estamos llamados a obedecer y sujetarnos, no en base a nuestras propias motivaciones, sino en base a nuestra unión y salvación en Cristo. Él nos ha comprado y nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, y ahora entonces somos de Él. Él es nuestro amo celestial. Él es nuestro amo celestial. Y entonces, hermano, lo que nos proponemos esta mañana es que porque Cristo es nuestro amo celestial, debemos desempeñar todas nuestras funciones para servicio a Él. Ahora, hermano, surge la pregunta, pues, ¿cómo yo puedo desempeñar todas mis funciones para servicio a Cristo si sigo batallando mucho con mi carne? Sigo batallando para obedecer, sigo batallando para sujetarme, para ser sumiso. Pues esta mañana veremos tres puntos, y es renunciando a tus motivaciones, recordando tu verdadera identidad y reconociendo su señorío. Renunciando a tus motivaciones, recordando tu verdadera identidad y reconociendo su señorío. Y el primero de ellos, hermano, lo encontramos versículo 5 a la primera parte del versículo 6, renunciando a tus motivaciones. Renunciando a tus motivaciones. Cristo es nuestro amo celestial. Debemos de presentar y desempeñar todas nuestras funciones a Él. ¿Cómo? Primero, renunciando a tus motivaciones. Y mira lo que dice versículo 5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Encontramos el mandato, como lo decía hace un momento, y la manera de ejercer ese mandato. Pablo les llama a obedecer, y ese obedecer, hermano, es un verbo continuo, es un presente continuo. Debes de mantener una sumisión continua. Y esto quizás para estos esclavos era chocante, porque no habían recibido quizás muchos un buen trato. De hecho,
en su carta primera, Pedro, el apóstol Pedro, en capítulo 2 y verso 18, les dice a los demás hermanos: por causa del Señor, sujétense a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino a los que son difíciles de soportar. Y les dice obedecer, sujetarse. Y era una sumisión continua, Ahora estos esclavos debían de obedecer de esa manera porque Dios así lo llamaba. Y esta obediencia tenía que presentarse siempre, era una obediencia fiel y constante, a menos, y quiero aclarar esto, a menos que ese mandato por parte del amo implique una desobediencia directa hacia la palabra de Dios. En Hechos 4:19, Pedro y Juan le dicen a las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, si tu amo o si tu jefe o tu mamá o tu papá o alguna autoridad que tú tengas, nuestro llamado es obedecer, siempre y cuando dicho llamado, dicho mandato de parte de los amos, autoridades, no vayan en contra de la palabra de Dios. Y es interesante lo que dice el versículo 5, siervos, obedeced, y mira, ¿a quiénes? A vuestros amos terrenales. ¿Por qué dice amos terrenales? En otra versión de la Biblia de las Américas dice los amos de la tierra. ¿Por qué dice amos terrenales o amos de la tierra? Porque Pablo quiere que los hermanos entiendan que aparte de sus amos terrenales, ellos tenían un amo celestial. Ellos tenían un amo celestial a quien servir. Y Pablo quiere que eleven sus funciones, el trabajo que desempeñen, a una esfera más alta, a un plano superior, porque es rendido a su amo celestial. Sí, el amo terrenal se ve beneficiado, pero se ve beneficiado de ese servicio o de esa función al amo celestial. Y les dice el mandato: obedecer. ¿A quiénes? A los amos terrenales. Actitud, la manera de ejercerlo, versículo 5, con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Qué significa este con temor y temblor? Pues hermano, déjame decirte que primeramente lo que no significa. No significa un miedo o temor al hombre. No significa un miedo o temor al hombre. No debemos actuar de esa manera, ya que delante de Dios todos somos iguales. No hay alguien más grande y ahora este amo celestial le dice: sujétense, obedezcan con temor y temblor. Y sí, quizás hay jerarquías en esta tierra, hay caracteres diferentes, sí, hay diferencias diversas por cuestiones de trabajo, por cuestiones quizás de muchas diversas circunstancias, pero el mandato es obedecer con temor y temblor, y esto significa reconociendo la autoridad de Dios sobre ellos. Voy a obedecer, no porque le tengo miedo a tal persona, voy a obedecer porque Dios así lo ha impuesto sobre mí. Hace algunos meses, en la empresa donde laboro, mi jefe salió de vacaciones y el director del área, allí en donde estoy, quería cierta información. Al no estar mi jefe, pues al que manda llamar es a mí: oye, ven para acá, para la oficina, por favor. Y sinceramente yo cuando llego a la oficina no sabía ni qué me iban a preguntar. Ya cuando escucho la pregunta, sinceramente yo no estaba al tanto del tema o de la situación que estaba pasando. Pero este jefe se encontraba, y lo trataba de entender, se encontraba tan presionado a su vez por sus autoridades, que sentía como si toda esa presión la estuviera desahogando conmigo. Y en lugar de ser una charla de no te preocupes, no pasa nada, pues fue una charla como que de cierto desahogo, en donde él estaba manifestando quizás su presión a manera de desesperación. Hermano, no te voy a mentir que en ese momento yo me sentí intimidado. Me fui, volví a mi trabajo y después los siguientes días, cada que me hablaba a la oficina era un temor: ay, ¿qué me va a preguntar? ¿Qué me va a decir? De verdad. Y mis siguientes días todavía se enfrascaban en un cierto temor al hombre de que ahí viene. ¿Qué me va a decir? ¿Qué voy a hacer? Y ahí viene y voy a estar ahí para hacer esta función. Y de cierta manera empecé a desarrollar las funciones
por el temor y la aceptación del hombre. Por el temor y la aceptación del hombre. Y hermanos, esto era una realidad latente para los esclavos en aquellos días y es una realidad latente para nosotros hoy, que el miedo al hombre nos puede llegar a gobernar. Es una realidad latente. Para estos esclavos, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a hacer? Y voy a tratar de agradarle a él. Y sí, debemos de honrar, porque es un mandato, debemos de someternos, debemos de beneficiar a ellos. Pero la causa primaria es porque el Señor así nos lo ha dictado y porque es nuestro amo celestial. Hermanos, amados hermanos, nosotros somos libres en Cristo y por lo tanto ningún hombre debe intimidarnos, no importa cuánta autoridad y poder terrenal posean. En la presencia de Dios, ese hombre que parece tan prepotente es menos que nada delante de Dios. Es menos que nada delante de Dios. Y por ende no debemos de temerle a ningún hombre, pero sí, como lo decía hace un momento, debemos actuar bajo el temor de Dios. Sí, los siervos terrenales deben mostrar respeto, deben mostrar esa comunión para con sus autoridades terrenales. Pero primeramente, sabiendo que nuestro amo celestial así lo demanda de nosotros. Entonces, renunciando a tus motivaciones implica el temor y la aceptación del hombre. Morir a eso, renunciar a eso. Pero también implica la gloria de tu persona. Ahí en el punto 1, el inciso B, la gloria de tu persona. Y es que el pasaje sigue y mira lo que dice. Con temor y temblor, versículo 5, y viene después otra actitud, otra manera de ejercer ese llamado, de obedecer. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y esta frase, sencillez de corazón, puede decirse dejando las apariencias, con integridad, sin engaño, con rectitud. Esa obediencia prestada a esos amos terrenales debe ser presentada como a Cristo, con plena convicción de que todo lo que haces es para tu amo celestial, con sencillez de corazón, sin engaño. Y Pablo usa esta palabra a finales del versículo 5 por el contraste que va a venir a inicios del versículo 6, porque mira lo que dice versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, con sinceridad, no sirviendo al ojo. Y Pablo aquí juega con las palabras y hace una palabra que dice oftalmoduliano. Ofta, de ojo, duliano, de siervo. ¿Qué quiere decir? Un servidor solamente del ojo. Alguien que trabaja para llenarle el ojo a alguien más y después que ese se va, pues hace lo que quiere. Y versículo 6, que quieren agradar a los hombres. Que quieren agradar a los hombres. Y alguien entonces podría estar tratando, estos esclavos en aquel contexto a los que Pablo escribe, podían estar tratando de agradar a los hombres, pero simplemente, hermano, porque querían desempeñar sus funciones para mejorar su bienestar individual. Quizás para que les vaya bien a ellos, no pensando en que le vaya bien al amo. Estaban honrándose a sí mismos en lugar de honrar a sus amos terrenales y a su amo celestial. Y esa era una actitud incorrecta. Y ahora, hermanos, sé que algunos aquí quizás podríamos estar preguntándonos, bueno, hermano, pues, ¿qué tiene de malo esto? Yo busco llegar temprano a mi trabajo, yo desempeño bien mis funciones, me esfuerzo constante en lo que hago y busco ser promovido. Quizás mamá o ama de casa, buscas la mejor calidad de vida para tu familia, estudiante, buscas esforzarte y sacar las mejores notas. Hermano, entonces, ¿qué tiene de malo esto? Ya sea si estoy en la escuela, en la casa, en la bodega, en el despacho, si busco hacer las cosas bien, ¿qué de malo tiene eso? Bueno, hermano, pues lo malo es cuando solo vives por esa razón, para tus fines egoístas. Eso es lo malo, que estos esclavos, a los que escribe Pablo, podían esforzarse con engaños para lograr sus propios intereses y hoy en día seguimos lidiando con lo mismo.
Buscamos nuestra propia gloria en el desempeño de nuestras funciones. Y como lo decía hace un momento, Pablo quiere que levemos la vista y que pensemos y que estemos conscientes de que todo lo que hagamos, todo lo que desempeñamos es para Él. Vivimos, hermano, para algo más alto y más sublime. Vivimos para la gloria de Dios. Hermano, tu vida no se trata de aquí de la hora. Hermano, que te levantas cada día a las 4, 5, 6 de la mañana, tu vida no se trata de cumplir con ese trabajo y de tener una buena remuneración. Ama de casa que te levantas todos los días y lidias con tus hijos y recoges la casa y demás. Hermano adulto que estás ahí disfrutando de tu jubilación, tu vida no se trata simplemente de eso. Gracias a Dios que Dios lo da, pero la vida se trata de vivir para la gloria de Dios y no de nosotros. ¿Recuerdas lo que Pablo mismo les predicó a estos hermanos en Efesios capítulo 3 y versículo 10 acerca del propósito de la iglesia? Quisiera que vayamos ahí y lo recordemos. Efesios capítulo 3 y versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Hermano, si tú has sido salvado por Cristo, tú has sido unido a su cuerpo que es la iglesia, y tu prioridad y tu función debe ser dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y si Dios me lleva ahí a trabajar como ejecutivo, como mecánico, como ingeniero, como abogado, ahí voy a predicar del evangelio con mi vida para que otros conozcan del Señor. No para que yo pueda gloriarme y juntar mis millones en mi cuenta de banco. No, de eso no se trata la vida. Porque Dios te ha salvado, ahora Él es tu amo celestial y te ha dado un nuevo propósito. Vivir para su gloria. Por lo tanto, hermano, renuncia a tus motivaciones. Oh, hermano, pero me temo que muchas veces separamos lo espiritual de lo secular, pensando que una cosa es en la iglesia y luego otra cosa es el trabajo, pensando que una cosa es con la familia de la fe y otra con la familia ahí en la casa. Cuando no debe ser así, nuestro comportamiento hacia otros, nuestras funciones en todo lo que hagamos, debe ser con el temor del Señor y para honrar al Señor. Ese debe ser nuestro accionar, como lo está mostrando Pablo aquí en los versículos 5. Les da el mandato, pero la manera de ejercer ese mandato, la base, las motivaciones para ese mandato. Hermano, no me malentiendas entonces con que es malo buscar un ascenso, esforzarse y buscar la calidad de vida en tu familia. Pero si tu prioridad es eso, entonces hay un error, porque nuestra actitud debería ser como aquella actitud que Jesús les enseña a sus discípulos en esa oración modelo en Mateo 6. Les dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que otros vean mi vida y que digan que Dios es santo. Que otros vean mi vida y que te alaben, que te conozcan. Que tu nombre sea santificado en mi vida. En mi vida. Hermano, déjame preguntarte esta mañana, ¿cuál es tu manera de desempeñarte cuando tu jefe no está? Quizás de repente sale por algunos días o sale temprano. ¿No será que nos tendemos a relajar? Cuando ves que todos están llegando tarde y dices, bueno, ¿por qué yo no? Tratando de justificarme. ¿Cuáles son las motivaciones detrás del desempeño de tus funciones? ¿Acaso será como el verso 6, sirviendo al ojo? Pero el llamado es a servir como a Cristo. Hermano, es importante que ya sea que seas trabajador remunerado o no, estés en la casa o estés en una oficina, evaluemos periódicamente, constantemente nuestros motivos al accionar, al hacer. En el siglo XVIII, en Europa, comentaba alguien acerca de este pasaje. Estaban construyendo una catedral enorme, una catedral hermosa. Iba un albañil con una carretilla de aquel entonces, iba llena de ladrillos,
y se le pregunta a esta persona, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A lo que el albañil responde, estoy construyendo una catedral para el Señor. Con esta convicción, él ponía toda su alma en la obra. Hermanos, de la misma manera nosotros podemos decir, y perdón por meter marcas, estoy trabajando para la Coca-Cola, para el Señor. Estoy trabajando en la escuela como maestro para el Señor. Estoy litigando para el Señor. Estoy construyendo para el Señor. Estoy criando a mis hijos para el Señor. Jóvenes, estoy estudiando para el Señor. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus motivaciones? Debemos de renunciar a nuestras vanas motivaciones y ver más allá, ver a nuestros amos celestiales. Y por eso, honrar a nuestros amos terrenales. Y eso me lleva a mi siguiente punto, porque si ya no hemos de vivir en base a nuestras motivaciones, hemos de vivir en base a las de alguien más. Y ese es nuestro amo celestial, en quien tenemos una función más grande, una labor más grande. Y entonces por eso estamos llamados a recordar nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad, porque Cristo es nuestro amo celestial. Debemos desempeñar nuestras funciones en servicio a Él. ¿Cómo? Renunciando a nuestras motivaciones, pero también recordando tu verdadera identidad. Y mira en la segunda parte del versículo 6, identidad como siervos de Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La segunda parte del versículo 6 nos da la pauta del porqué detrás del accionar, del porqué detrás del obedecer. Y es que, como dice Pablo en este versículo, hermanos, somos siervos de Cristo. Esta es la verdadera razón por la cual el creyente se sujeta, por la cual el creyente obedece, por la cual desarrolla sus funciones, no para ser vistos de los hombres ni para su propio beneficio, sino para honrar al Señor, porque somos siervos de Él. Esa es nuestra identidad, hermanos. Y quisiera que viéramos a Cristo. Hermano, nuestro mismo Señor fue un siervo, el siervo de Jehová. Fue Él quien se ciñó la toalla y los pies de sus discípulos, ahí en Juan 13. Fue Él quien dijo ahí en el Evangelio de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Fue Él mismo, que dice Filipenses, el que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestra identidad está en Cristo, quien fue un siervo. Entonces nosotros nos identificamos con el siervo de Jehová en todo, para decir también que ahora somos sus siervos. Si Cristo fue un siervo que se dio a sí mismo, nosotros nos identificamos con Él para decir que también somos siervos. Hermanos, seamos conscientes de esta realidad. Nuestra obediencia, nuestras actitudes, nuestras motivaciones al sujetarnos no son dictadas por el trato humano que te da tu jefe, si se porta bien o no. Tu sujeción o tu obediencia como esposa no es quizás si hay un trato bueno o no de parte del marido, o marido no es si hay un trato bueno o no de parte de la esposa. No, estamos llamados a obedecer y hacer porque primeramente somos siervos de Cristo. Es debido a que ahora somos siervos de Él. Hermanos, Él vino a cambiar toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Ya no vivimos para nosotros mismos. Fuimos comprados por Él en la cruz del Calvario. Pagó a precio de sangre. A precio de sangre para que ahora andemos en vida nueva. Para que ahora andemos en vida nueva. Y antes de seguir, quisiera hacer una pequeña aplicación en este punto, hermanos. Estos esclavos cristianos, a los que Pablo habla, pertenecen y sirven al amo más grande de todos. Escucha, su estatus y honor
se deriva en última instancia de la pertenencia a Cristo y no a sus amos humanos. No a sus amos humanos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe varias de sus cartas, Romanos, Gálatas, se presenta y dice: Pablo, siervo de Cristo, siervo de Cristo. Se presenta como un esclavo de Cristo. ¿A qué quiero llegar? Hermanos, nuestra identidad no está en nuestra posición en un trabajo secular. No está en para qué empresa trabajas, para qué jefe trabajas, no está en qué escuela estudias, sino que nuestra identidad está en que somos de Cristo, en que somos siervos del Rey. Hermano, no eres ni más ni menos por tu trabajo. No eres ni más ni menos. Unos pueden trabajar sacando copias, otros liderando un gran proyecto en una empresa. Otros pueden estar estudiando alguna carrera en una escuela rimbombante. Otros quizás por diversas circunstancias hoy no se encuentran estudiando. Unos quizás con la jubilación y sintiendo su vida realizada, y otros quizás viendo que humanamente la vejez no era como lo esperaba. ¿Qué pues? No vales por tu rango en el trabajo, no vales por el lugar en donde estudias, no vales por lo que tienes ni lo que haces. No te compares, vales por lo que Él ha hecho por ti. Ahora eres su hijo y tú eres su siervo. Por eso vales. Ahí está tu identidad. No te sientas menos por tu función, no te sientas menos por lo que tienes o no tienes. Tú vales por lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Eres su hijo, eres su siervo. Ahí está nuestra identidad. Y entonces nuestras funciones son para Él. Son para Él. Recordando tu verdadera identidad como siervos de Cristo, pero también haciendo la voluntad de Dios. El versículo 6 dice: como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, el pasaje termina diciendo que es voluntad de Dios que obedezcamos. Es voluntad de Dios que te sometas en el trabajo, que honres a tus jefes. Y como decía hace un momento, citando a Pedro en su primera carta, que honres no solo los que son fáciles de llevar, sino a los que son difíciles de soportar. Es voluntad soberana del Señor. Dice Pablo escribiendo a los romanos: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y si esa es la voluntad soberana del Señor, debemos de hacerlo. Y mira cómo, versículo 7, con una buena actitud, sirviendo, dice verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hermano, dice sirviendo como al Señor. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cómo sirves al Señor? ¿De verdad sirves al Señor? Estoy seguro que todos aquí hemos estado involucrados en algún ministerio, ya sea hoy por hoy estás involucrado en algún ministerio o has participado en algún evento, participando para la iglesia en algún ministerio. ¿Cómo sirves al Señor? Pues esa actitud de devoción, esa actitud de entrega, esa actitud de buena voluntad, debes de trasladarla a las demás áreas de tu vida, porque así lo dice, servir como al Señor. De hecho, Pablo habla a los corintios y les dice, y abarca todo. Si pues coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Abarca todas las cosas. Y el versículo 8 culmina diciendo: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sea siervo o sea libre. Y este versículo 8, hermanos, es como una nota esperanzadora para el servicio de los creyentes a Cristo. Muchos quizás no iban a recibir una recompensa por su buen trato hacia sus amos. Hoy en día quizás tú muestras favores a aquellos que son tus autoridades. Tú eres fiel y te mantienes, y quizás no iban a no ser correspondidos, pero este versículo es una nota esperanzadora porque dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, como lo haces para tu Señor, sabes que el Señor ve y el Señor recompensará. El Señor recompensará. Ahora, hermanos, cabe señalar que esta recompensa es totalmente por gracia.
Totalmente por gracia, no por mérito. No es que, si yo hago bien, entonces el Señor me va a recompensar. Mira, primeramente déjame decirte, el Señor ve tu actitud. Ahí, si estás actuando por conveniencia, así no funcionan las cosas. Pero si lo haces de buena voluntad como para el Señor ve. Y verso 8 recompensa. Verso 8 recompensa. Justo esta semana platicaba con un amigo que en su lugar de trabajo le habían dicho que estos primeros días del mes recibiría un bono. Llega la fecha y no hay bono. Y platicando con este amigo, decía, no, pues es que yo me esfuerzo y hago. Y pensaba tomar represalias, no en el hecho de, me voy a levantar, voy a reclamar, voy a demandar. No. Pensaba tomar represalias en el hecho de que, bueno, pues entonces, ¿para qué me esfuerzo igual? Voy a salirme antes, voy a llegar tarde, voy a cumplir por encimita si es que se puede. Y yo platicaba con él esta semana que estudiaba para este pasaje. ¿Y qué decir? ¿Qué decir? Pues bueno, debemos seguir trabajando con una actitud correcta, echándole las mismas ganas porque nuestra obediencia por encima de nuestros amos terrenales es a Cristo, nuestro amo celestial, quien también Él es nuestro jefe y el encargado de suplir cada una de nuestras necesidades. Él se encargará de proveer, Él se encargará de satisfacer. Y de hecho, un comentarista hablando acerca de estos versículos dice, al rendir gustosamente servicio a su verdadero dueño celestial, los siervos pueden trabajar no por lo que valen en el mercado, sino por devoción a aquel que derramó su propia vida por ellos, mostrando la belleza del Evangelio. Al servir a nuestro dueño celestial, los siervos pueden trabajar no por lo que valen en el mercado, sino por devoción a aquel que derramó su propia vida por ellos, mostrando la belleza del Evangelio. Hermanos, eso es el Evangelio. Mostrar gracia, mostrar misericordia cuando aún no se merece. Eso es evidenciar el amor que ha tenido Cristo para con nosotros, mostrarlo a los demás. Dice, mira lo que dice Pablo escribiendo a Tito, precisamente, Tito capítulo 2 y versículos 9 y 10, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todo adornen la doctrina, la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Es decir, que tus acciones, tu responder a ellos, es en base a lo que tú has sido enseñado, en base a lo que tú has recibido de parte de Dios, para que adornes, para que des testimonio de la gracia de Dios en ti. Y esto implica, hermano, ¿hay abono o no hay abono? Jóvenes, esto implica si el maestro es justo o injusto. Esposas, implica sujeción si el marido da buen trato o no, que debe de darlo. Hermanos mayores, implica si el trato que das a tus nietos o hijos es recompensado o no. Nuestra razón para servir y honrar a los demás es porque Cristo es nuestro amo y, como lo he dicho, a Él nos debemos. A Él nos debemos. Miguel Núñez, hablando acerca de este tema, decía, cuando los siervos sirven al Cristo exaltado, y no simplemente un amo terrenal, lo hacen según su nueva identidad dada por Cristo. ¿Recuerda 2 Corintios capítulo 5 y verso 17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Dios me ha dado una nueva naturaleza, una nueva identidad. Ya no me guío en base a lo que seguía el mundo. Si me dan, hago. Si no, pues no. No. Dios te ha dado una nueva identidad, una nueva naturaleza. Ahora estamos en Cristo. En Cristo. Recordar, hermanos, nuestra nueva identidad en Cristo hace cambios en la manera en que nos desenvolvemos. Hace cambios en la manera en que tratamos a los demás. Y esto debido a que
Si nos sujetamos a Él y reconocemos nuestra identidad en Él, entonces ya no mandamos nosotros, sino que ahora manda Él. Y eso me lleva a mi tercer punto, reconociendo su señorío. Porque Cristo es nuestro amo celestial, debemos desarrollar nuestras funciones, ¿cómo? Renunciando a nuestras motivaciones, recordando nuestra verdadera identidad. Y 3, reconociendo su señorío. Y mira, versículo 9, un señorío que transforma nuestro trato hacia otros. Versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En este último versículo, ahora Pablo voltea y les habla a los amos, Y quizás en aquel entonces eran más los esclavos que los amos. En la iglesia quizás era la minoría, que eran personas que tenían otras personas a su cargo. Pero Pablo les habla a estas personas y le dice, vosotros, amo, versículo 9, el mandato, haced con ellos lo mismo. En el pasaje paralelo en Colosenses capítulo 4 y verso 1, les habla a los amos y les dice, tratarlos con rectitud, hagan lo justo con ellos. Así que, hermanos, lo que está diciendo realmente Pablo, el mandato para estos hermanos, para los que son amos o los que están en una posición de autoridad, es promover el bienestar de sus esclavos del mismo modo que esperáis que ellos promuevan el suyo. Mostrad el mismo interés en ellos y sus asuntos como esperáis que ellos los muestren con ustedes. Ese es el mandato y la acción para los amos o para toda persona que hoy ocupa un rango de autoridad. Procurar a los suyos, ocuparse en los suyos, procurar el bienestar. Y dice versículo 9, dejando las amenazas. Y dejando las amenazas, entonces tenían que dejar las malas motivaciones. Si no haces esto, entonces vas a ver esto. Tenían que dejar a un lado las amenazas. Hermano, ante las amenazas, el esclavo quedaba indefenso, no tenía medios para defenderse, no existía un concilio de trabajadores, no existía un sindicato, no había leyes que los protegieran. Pero el creyente tenía un verdadero defensor. Y mira lo que dice versículo 9, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. El creyente tiene un verdadero defensor. Y ese es nuestro amo celestial, ese es Cristo. Y con Él no hay parcialidad. Y hermano, esto también es esperanzador, hermano, porque tú tienes un defensor en los cielos. Quizás tú que estás aquí has sido víctima de alguna injusticia, pero tienes un defensor en los cielos. Tienes un defensor en los cielos. El Salmo 11 dice, ¿a dónde irá el justo si los fundamentos fueren destruidos? Y el siguiente versículo dice, Jehová está en su trono. Él observa, Él mira. Tienes un defensor. Entonces, amos o personas que hoy en día están en una posición de autoridad con otros, quizás Dios en su gracia te ha permitido formar un equipo donde tú estás liderando. Tu deber a la vista y al mandato del Señor es procurar el bienestar de ellos, así como tú esperas que ellos procuren tu bienestar. Hacer lo mismo por ellos. Esto, desde luego, hermanos, no significa que los empleados no tengan que rendir cuentas de su trabajo. Claro que sí. Pero otra vez tenía que ver más con la actitud en cómo lo hacían, en esas malas motivaciones. Y la base para el trato de estos amos hacia los demás es porque ellos tenían un amo celestial, estos siervos, así como estos mismos amos eran siervos de ese amo celestial. Sí, ellos tienen un amo celestial, pero déjame decirte, tú también tienes que rendir cuenta a alguien mayor, y ese es tu amo celestial. Hay alguien más grande, superior, y ese es Cristo. Ese es Cristo. Al final, es la misma perspectiva que se le da a los siervos, hacer todo en servicio a Él. Si tu función entonces es liderar y estar a cargo de alguien, tienes que hacer todo
en servicio a Él. Todo lo que haces es para servir a Cristo. Todo. Querido creyente, si tú estás en una posición de autoridad, déjame preguntarte, ¿cómo es tu trato para las personas con las que lidias? ¿Procuras su bienestar así como Cristo procura el de ellos? ¿Procura su bienestar así como Cristo procura el de ellos? Padres, varones, ¿procuramos el bienestar de nuestras esposas, de nuestros hijos, así como Cristo vela por ellos? Pero también, creyente, déjame decirte, y esto no se queda aquí, si tú eres creyente y tienes en autoridad a alguien que es creyente, no te relajes ni le tomes en menos por ser creyente y dices, pues me llevo bien con él, puedo llegar tarde a hacer esto y lo otro. No. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 y verso 2. Dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y entonces, hermano, tanto amos hacia siervos y siervos hacia amos, nuestro trato a los demás debe ser diferente, reconociendo el señorío de Cristo en nuestra vida. Porque ahora Él gobierna y entonces nuestra relación con otros debe cambiar. Hermano, ¿te has puesto a pensar que ahí en el lugar donde tú estás, en el área de trabajo, sea en una oficina, en una bodega, un taller o sea en la casa, Dios te ha permitido ahí y es un área de oportunidad en donde puedes mostrar el amor de Cristo? El pastor Pepe, el pastor Miguel, el pastor Luis no van a llegar ahí, pero tú sí llegas ahí. Y es una oportunidad para mostrar el amor de Cristo, para dar testimonio de lo que ha hecho en ti, reconociendo su señorío. Entonces nuestro trato hacia los demás debe ser transformado, debe ser cambiado. Pero no solo eso, sino que también no solo cambia nuestro trato hacia los demás, cambia nuestra perspectiva de nosotros mismos. Y es el inciso B en la segunda parte del versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y parece que Pablo en este mandato a los amos es muy tajante y habla con fuerza. Y les dice acerca del trato de los amos a los siervos, debía ser gobernado por el señorío de Cristo en sus vidas, como ese amo celestial. Y ahora les dice en la última parte que el Señor no hace acepción de personas, no actúa con favoritismo. Y eso es algo que Pablo ha venido desarrollando en la carta cuando vemos que él reconcilió consigo tanto al judío como al gentil. Cuando les habla a las mujeres que en aquel entonces también se tenían tomadas como en menos, y les da un mandamiento y los maridos, amen a esas mujeres. Y ha reconciliado y les ha hablado tanto a esclavos como amos, a siervos como libres. Y para el Señor no hay acepción de personas. Él ha salvado y cada uno entonces, hermano, debe de actuar en base al reconocimiento de la autoridad de Dios sobre nosotros. Hermano, ¿qué ocasiona? ¿A qué nos lleva este pasaje? Pues que transformemos no solamente nuestra manera de tratar a los demás, sino nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Como decíamos hace un momento, nuestra identidad, nuestro valor no está en el puesto que tengamos, pero me temo que muchas veces nos tendemos a creer algo que no somos. No está en qué haces. Pues mira, el hermano hace tal cosa y pues yo no. No. Cambia nuestra perspectiva de nosotros mismos. De hecho, mira lo que dice Romanos capítulo 12 y verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debería de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, cambia nuestra perspectiva. Y aquí le está hablando a los amos y dice, ey, tu trato debe ser igual. Porque ellos tienen un amo celestial y tú también tienes un amo celestial. Y ¿sabes qué? Para Dios no hay acepción de personas.
delante de Él, todos valemos lo mismo. Todos valemos lo mismo. Sí, quizás hay responsabilidades, hay funciones diferentes, pero humanamente, delante de Él, todos valemos lo mismo. Y entonces cambia nuestra perspectiva de nosotros mismos. Y esto nos lleva a pensar, hermano, ahí en tu lugar de trabajo, en donde quiera que estés, que no somos el centro. No somos el centro. Si Dios te da una posición de autoridad en algún trabajo, en el hogar, déjame decirte, tú no eres el centro. Tú no eres el centro. Cada acción que haces debe ser pensando en que el centro es Él, en que el amo celestial es Él. Entonces, ¿cuál es tu actitud? ¿Será de enojo cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Será que manifestamos una actitud prepotente? Debemos de recordar que si Dios nos ha salvado, reconocemos su señorío y ahora entonces nosotros no somos el centro sino Él. Esto cambia nuestra perspectiva con los demás, pero también hacia adentro, con nosotros mismos. No se trata de nosotros, sino de Él. Y hermano, debemos como iglesia arrepentirnos, porque me temo que muchas veces no hemos desarrollado nuestras funciones para Él, sino para nosotros mismos. Y es que no podemos mostrar amor, como lo ha hablado todo el pasaje de Efesios 5, desde el 21 en adelante. No podemos mostrar respeto, no podemos mostrar sometimiento voluntario los unos a los otros. Esto debido a nuestra naturaleza, al pecado que se levanta cada día con que sí, hermano, llego a la casa, llego al trabajo y batallo. No podemos. Hermano, pero la gracia de Dios es manifestada en este pasaje, en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Contemplar al verdadero siervo. Contemplar al siervo de Jehová. Contémplale a Él. Tienes que contemplar a Cristo, quien por amor a nosotros se humanó. 1 Corintios dice, siendo rico se hizo pobre, quien siendo igual a Dios dejó su trono y vino a este mundo. Quien se humilló, quien fue sumiso en la tierra, tanto para sus autoridades terrenales como ante su Padre Celestial. Fue un siervo que no buscó la alabanza del hombre, sino agradar a su Padre Celestial, al punto de ir a la cruz por nosotros, en señal de obediencia y sometimiento a la voluntad del Padre. Y entonces, iglesia, ¿qué tenemos que hacer si no podemos? Mira a Cristo, mira al siervo sufriente. Iglesia, vayamos y vivamos por Él, reconociendo su poder en nosotros, hermanos. Nos ha dejado su Espíritu Santo. Y es de lo que habla en los primeros capítulos, nos dejó las primicias del Espíritu, su Espíritu Santo. Nos dejó su Espíritu Santo de tal manera que ya no vives para ti, sino para aquel que murió por ti. Iglesia, recuerda cuando sientas esas ganas de tirar la toalla en el trabajo, en el hogar, en la escuela. Recuerda que no vives para ti, sino que vives para Cristo. Cuando tengas esa actitud de explotar contra otro, recuerda que ya no vives para ti, sino para Cristo. Recuerda que vives para servirle a Él y no para servirte a ti mismo. Hermanos, pero ese sometimiento en la relación con otros, es porque antes nos sometemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gracia para amar, la gracia para obedecer, la gracia para someterte y respetar, no fluye de ti mismo, sino fluye de Él en ti. No podemos someternos y obedecer. No podemos, hermano, si antes no hay una relación con Dios en donde antes de servir a otros sirves a Cristo. Necesitas estar atado a Él, necesitas estar unido a Él. ¿Estás teniendo una relación con Él? ¿Estás unido a Él? ¿Estás reconociendo su señorío en tu vida? Oh, hermanos, cuán diferentes son nuestras acciones y nuestras actitudes cuando estamos despegados de Él. Necesitamos estar pegados a Él, como dice Juan 15. Pegados a la vid. No podemos mostrar amor y sometimiento si no es en Él. Pero antes de culminar, también déjame hablarte a ti que no eres parte del cuerpo de Cristo, que no has conocido al Señor como tu Salvador, que no has reconocido su salvación. Déjame decirte que si piensas que
No quiero ningún compromiso con lo que dirías la religión, con Dios. Quiero vivir para mí mismo y juntar para mí, tener mi recurso y buen trabajo y buen dinero. Déjame decirte que si seguimos de esa manera, en realidad eres un esclavo de tus ambiciones, un esclavo de tus propias motivaciones. Y hay un peligro. 1 Timoteo capítulo 6, habla Pablo a Timoteo y le dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron. Y estás quizás inmiscuido en tus propias ambiciones. Pero ¿sabes qué? Hoy tienes la oportunidad de conocer a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Hoy tienes la oportunidad de venir y presentar tus dones en ofrenda y servicio a Él. Y quisiera terminar con la siguiente ilustración. William Carey fue un misionero a la India. De hecho, es mejor conocido como el padre de las misiones modernas, en los últimos de los 1700. Él tradujo la Biblia en más de 40 dialectos que se hablaban en la India. Pero antes de ser misionero en India, él vivía en Inglaterra. Y en su juventud, desde muy joven, quizás 12 años, fue aprendiz de zapatero. Era un zapatero. Cuando murió su maestro que le enseñaba este negocio de los zapatos, pues él se quedó a cargo del taller de zapatos. Él remendaba zapatos, dice una biografía, en ese pequeño cuarto de Leicester. Aunque jamás fue hábil obrero, con todo eso remendaba los zapatos lo mejor que él podía. Les ponía buena piel y fuertes suelas y tacones, y cosiéndolos bien consagraba su servicio al reino de Dios. Años más tarde, él mismo, William Carey, dijo que este trabajo como zapatero, era tan cabal en los negocios del Padre como lo fue cuando traducía la Biblia a los idiomas de la India, cuando predicaba el Evangelio y bautizaba a los convertidos en esa región. Era tan cabal ese trabajo como zapatero. Así como hacía esto, era tan cabal en los negocios del Padre. Y dijo que esa pequeña zapatería, con sus martillos y leznas y recortes de suela, representaban un departamento de los negocios del Padre Celestial. Terminaba concluyendo que este trabajo de zapatero, hermano, era un servicio bautizado, ungido y consagrado para altos fines, para los fines de Cristo. Es decir, hermano, que todo lo que hagas, es para altos fines, los fines de Cristo. Hermano, mañana, piensa en esto, mañana cuando vayas a tu área de trabajo, ya seas empleado o ama de casa o estudiante cuando vayas a la escuela, mañana piensa que tu trabajo, sea lo que sea que hagas, es para la eternidad. Es para la eternidad. Y que en los negocios de tu Padre Celestial estás. Ahí Dios te puede usar. Ahí Dios te ha llevado. Y ahí tú te estás desempeñando para los negocios de tu Padre Celestial. Porque Cristo es nuestro amo celestial. Debemos desarrollar todas nuestras funciones en servicio a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas, nos exhortas, nos redarguyes. Y perdón, Señor, porque muchas veces hacemos las cosas con motivaciones incorrectas. Muchas veces queremos un beneficio propio. Muchas veces está el cumplir por cumplir. Y hoy, Señor, venimos delante de ti con un corazón sincero. Señor, ayúdanos a vivir para ti, no para nosotros. Hoy te damos las gracias porque tú nos has dado un propósito más alto y más sublime, que es vivir para tu gloria, Señor. Antes vivíamos enfrascados en el aquí y el ahora. Antes vivíamos simplemente para nuestras pasiones y deseos, pero tú nos has salvado, nos has reconciliado y ahora vivimos para ti, Señor. Oh Padre, danos de tu gracia y transforma nuestra mentalidad, transforma nuestras actitudes, sabiendo que no servimos al ojo humano,
Sí, Señor, es cierto que nuestras autoridades se ven beneficiadas de nuestro servicio a ti. Pero, Señor, ayúdanos a ver el trabajo en casa, o con los nietos, o con los jefes. Ver el trabajo con una perspectiva mayor, que en los negocios tuyos estamos, Señor. Úsanos, Señor, ahí donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Señor. Y ayúdanos a levantarnos como iglesia y proclamar tu nombre a toda criatura, Señor, sabiendo que necesitamos de ti, que es por ti y que es para ti esa obra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.